Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día genial. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en una historia que, bueno, suena a algo que podría haber salido de una película de acción o de un drama inesperado, pero que en realidad tiene un trasfondo bastante particular. Vamos a hablar de lo que pasó cuando Demet, sí, nuestro Demet de hoy, rompió el globo de una mujer con un cigarrillo. ¿Se imaginan la escena? Una explosión, sorpresa, quizás confusión. ¿O fue algo más sutil, algo que cambió el curso de un momento, de una conversación, o incluso de algo más grande? Pues justamente eso es lo que vamos a desentrañar. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en la historia, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos y se unen a esta comunidad que tanto queremos. Ahora sí, vamos a ver qué demonios pasó. Imaginen la escena. No tenemos todos los detalles del lugar exacto, de la atmósfera que rodeaba el momento, pero podemos especular un poco, ¿verdad? Piensen en una fiesta, un evento social, quizás una reunión casual. Un globo de esos que adornan y dan un toque festivo. Y en medio de todo esto, Demet con un cigarrillo en la mano. Ahora es importante aclarar desde el principio que no estamos aquí para juzgar hábitos, sino para entender un evento. Lo que nos interesa es la acción, la consecuencia y el porqué. Demet con ese cigarrillo se acerca a un globo, y el acto de acercarlo, o quizás un movimiento brusco, hace que el cigarrillo, incandescente, entre en contacto con la superficie del globo. Y por supuesto, lo que sigue es inevitable. ¡Pum! El globo explota. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante porque una explosión de globo por sí sola es un evento efímero, un ruido que se disipa. Lo que queremos saber es qué significó ese pum para la mujer. ¿Era su globo? ¿Estaba lleno de algo especial? ¿Fue un accidente o hubo alguna intención detrás? Porque, seamos honestos, un cigarrillo y un globo no suelen ir de la mano en un contexto de celebración. Hay una tensión inherente ahí, un contraste entre lo delicado del globo y la naturaleza más, digamos, volátil, del cigarrillo. Podemos imaginar varias posibilidades. Quizás la mujer estaba muy apegada a ese globo. Tal vez era un regalo, o tenía un significado especial. Piensen en un niño con su globo favorito, y ahora imaginen a una mujer adulta, y el globo explota por culpa de un cigarrillo. La reacción podría ir desde una risa nerviosa hasta una profunda decepción o enojo. Fue una distracción momentánea de Demet. Estaba intentando hacer una broma que salió mal. O peor aún, fue un acto de inconsciencia o incluso de malicia, aunque no parezca una malicia de gran calibre. Por otro lado, ¿qué pasa si el globo no era de ella? Tal vez estaba flotando sin dueño aparente y Demet, en un descuido, lo hizo estallar. Aún así, la reacción de la mujer podría ser de sorpresa, de susto, o incluso de curiosidad si vio la escena completa. La forma en que Demet maneja la situación después de la explosión también es crucial. ¿Se disculpó profusamente? ¿Intentó restarle importancia? ¿O simplemente siguió adelante como si nada hubiera pasado? Vamos a desglosar las posibles emociones y reacciones. Si el globo era realmente importante para la mujer, la explosión sería una pérdida. Y si esa pérdida fue causada por la imprudencia de alguien, la decepción se mezcla con la frustración. Podríamos ver lágrimas, un gesto de desánimo, o incluso palabras de reproche dirigidas a Demet. Imaginen la escena, ella mira los restos dispersos del globo, y luego levanta la vista hacia Demet, quien quizás solo asiente con la cabeza, con una expresión de disculpa torpe. Pero, ¿y si el globo era algo trivial, algo que estaba simplemente ahí flotando? En ese caso, la explosión sería más un espectáculo, un instante de sorpresa. La mujer podría sobresaltarse, quizás soltar una risa nerviosa al ver la reacción de Demet o la suya propia. El acto de romper un globo con un cigarrillo tiene una especie de rebelión implícita, ¿no creen? Es como desafiar la fragilidad, de una manera un tanto destructiva pero a la vez efímera. Pensemos también en el contexto social. Si esto ocurrió en una reunión formal, la explosión podría haber sido embarazosa. Un ruido repentino, la dispersión de aire, quizás fragmentos de látex. Todo eso podría haber interrumpido conversaciones importantes o llamado la atención de todos de una manera no deseada.
Y si Demet es alguien con cierta reputación, su acto podría ser visto como una muestra de falta de modales o de respeto. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la mujer haya sido cómplice de la acción, o que haya reaccionado con humor. Quizás ambos comparten un sentido del humor un poco oscuro o irreverente. Imaginen que el globo tenía escrito algo gracioso y la mujer, en complicidad con Demet, le da la señal para que lo reviente con el cigarrillo. En ese caso, la explosión sería el clímax de una broma interna, seguida de risas y complicidad. Otra vertiente a considerar es el significado simbólico. ¿Qué puede representar un globo? A menudo se asocia con la infancia, la inocencia, la ligereza, las celebraciones. Romper un globo con un cigarrillo podría interpretarse como la irrupción de la madurez, de la crudeza, de la realidad en un espacio de fantasía o de alegría despreocupada. Es como si el humo y el fuego del cigarrillo disiparan la ilusión, devolviendo todo a un plano más terrenal. Y si nos ponemos un poco más dramáticos, ¿qué tal si el globo contenía un mensaje, una sorpresa, algo que iba a ser revelado? La explosión lo habría arruinado todo. Imaginen la decepción si dentro del globo había un anillo, una nota importante, o incluso algo que iba a marcar un momento especial para la mujer. Demet, sin querer o queriendo, habría destruido ese momento. Ahora, ¿quién es Demet en esta historia? Un conocido, un amigo, un desconocido. La relación que tiene con la mujer influye enormemente en la interpretación. Si son amigos cercanos, la reacción podría ser más tolerante, quizás con alguna broma de vuelta. Si es un desconocido, la situación se vuelve más incómoda y potencialmente conflictiva. Analicemos la herramienta utilizada, el cigarrillo. No es solo un objeto, sino un elemento que en sí mismo evoca sensaciones, olores y connotaciones. El humo, el calor, la llama, todo ello añade un matiz a la acción. No es lo mismo romper un globo con la punta de un bolígrafo, que hacerlo con el calor y la capacidad destructiva de un cigarrillo. Hay un acto de quemar o destruir que va más allá del simple contacto. ¿Y si la mujer estaba fumando ella misma, o a su alrededor había fumadores? Quizás Demet solo estaba utilizando su cigarrillo para fines prácticos, como encender otro, y en ese movimiento ocurrió el accidente. Pero la imagen mental que queda es la del cigarrillo como el agente de destrucción del globo. Es fascinante cómo un evento aparentemente simple puede tener tantas capas de interpretación. La pregunta inicial, Demet rompe el globo de una mujer con un cigarrillo. ¿Qué pasó? Nos abre un abanico de posibilidades. Podría ser una anécdota graciosa, una pequeña tragedia personal, un momento de incomodidad social, o incluso una metáfora de algo más profundo. Piensen en los detalles que harían la historia más vívida. ¿De qué color era el globo? ¿Era grande o pequeño? ¿Estaba atado a algo o flotaba libremente? ¿Cómo era la ropa de la mujer? ¿Qué expresión tenía Demet en su rostro? Cada detalle añade una pincelada a la imagen mental que construimos. Si pensamos en la psicología detrás del acto, podría haber varias motivaciones, algunas conscientes y otras inconscientes. Por un lado, la impulsividad. La tentación de ver qué pasa al unir dos elementos tan dispares. Por otro lado, la inconsciencia, la falta de atención plena al entorno. O quizás, como mencionamos, un deseo latente de romper con la monotonía, de crear un pequeño caos controlado. La reacción de la mujer es, sin duda, la clave para entender el qué pasó, en un sentido más allá de la simple física. Si ella reaccionó con frustración, fue un momento de pérdida. Si reaccionó con miedo, fue un instante de peligro percibido. Si reaccionó con risa, fue un momento de humor inesperado. Es importante recalcar que sin más contexto, estamos especulando. Pero esa es la belleza de estas pequeñas anécdotas, ¿no creen? Nos invitan a imaginar, a rellenar los huecos, a ponernos en el lugar de los involucrados. Nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de las cosas, sobre la imprevisibilidad de los eventos, y sobre cómo una acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto. Podríamos incluso imaginar que, después de la explosión, Demet y la mujer entablaron una conversación muy interesante. Quizás la explosión del globo fue el catalizador para hablar de cosas más importantes, de miedos, de esperanzas, de la fragilidad de la vida misma. A veces, los momentos más inesperados son los que abren las puertas a las conexiones más profundas. La verdad es que la imagen de un globo estallando por un cigarrillo es visualmente impactante.
Es la unión de lo lúdico y lo peligroso, de lo efímero y lo efímero. Es una pequeña rebelión contra la norma, un instante de sorpresa en medio de lo ordinario. Y la mujer que estaba ahí, que vio o sintió esa explosión, se convirtió en parte de esa pequeña historia. Así que, para resumir, ¿qué pasó? Demet con un cigarrillo provocó la explosión de un globo que pertenecía o estaba cerca de una mujer. La consecuencia inmediata fue el ruido y la dispersión. Pero el que pasó real reside en la reacción de la mujer, en el contexto social, en la posible intención detrás del acto y en el significado que cada uno le otorgue. Podría ser una simple anécdota, un momento de diversión, un enfado pasajero, o incluso un punto de inflexión, aunque sea pequeño, en la relación entre Demet y la mujer. Espero que les haya gustado esta inmersión en esta pequeña y curiosa historia. Nos demuestra que incluso los eventos más triviales pueden tener un trasfondo interesante si nos tomamos el tiempo de pensar en ellos. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo creen que reaccionaría esa mujer? ¿Qué creen que motivó a Demet? Déjenme sus teorías y sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les pareció intrigante o les sacó una sonrisa, no olviden darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos si creen que les gustaría esta clase de reflexiones. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.